Bueno, xente, bien llegados y bien llegáis a Xeneración Millennial, la sección de Play Presta de la vuesa xeneración. Guai, vamos a falar de esos sitios tan prestosos a los que nos molaba dir beber cuando ya éramos guajes, porque güey el lunes, pero yo de noche, y habrá cosa más guapa que beber un lunes. El Suez díxome que estaba mal por cosas que non vos importan, porque non se puede facer una sección de los míos delitos. Si dais like a esto, cuento vos la mi vida delictiva. Entabamos con la discoteca más mítica de toda Avilés, 4 Dance. Estaba representada por una cosa que parecía un 4, pero parecía un plátano. Nunca entendí muy bien eso. Pero bueno, el caso es que 4 era donde se juntaba la mocedad de los 90 de Avilés y tenía criaturas mágicas, personajes mitológicos. Como por ejemplo, uno que todo el mundo recuerda, si conocéis a alguien de la Mio Quinta, entrugáis por un chaval que agarraba un palo y ponías en un puente y cobraba la gente. Todo el mundo conoció a ese chaval, todo el mundo tuvo que dar perres y todo el mundo metió ahí 4 hostias. No sé cómo se apañaban, pero todo el mundo hizo lo mismo. Y era como Gandalf, con el palo, no puedes pasar, pero con menos dientes, eso sí, por la droga, que bueno, ¿qué vamos a hacer? En la puerta de la discoteca era una fortaleza inexpugnable. Nadie podía entrar sin tener los 16 años. Se ellos colaba, ¿qué te digo? 20 chavales cada hora, a lo mejor. Igual no había uno que tuviera 16 años ahí dentro. Yo cuando colé para casa, y si estaba toda la gente de mi edad y yo no tenía 16. Esto ya prescribió, ¿no? Esto ya, oye, ¿ya es delito? Bueno, ahora ya. Hombre, si yo es el portero de 4 y me ves, oye, perdona, pero no tenía los... Aprovechábame que ya era un poco más alto de la media, entonces, y ya está. Pero bueno, lo de ser alto me valía para eso, para colarme en las discotecas y para jugar al baloncesto. Pero nunca fui tan bueno como para salir del blinco. Soy la persona más natural delante de una cámara. Parece que estoy atracando un banco o que me está dando un ictus. Podéis dejarlo en comentarios qué os parece que está pasando ahora. Y cuando por fin entrábamos, cuando por fin sorteábamos la prueba definitiva que había que pasar para poder entrar, que ya era pagar la entrada y acertar 3 adivinanzas que te hacía el portero. Cuando llegabas dentro estaba DJ Narci, el más mítico de todos los DJs. Estaba allí dentro haciendo la fiesta, y si entrugues a cualquiera de la Mio Quinta también te dirá que ya era collacio suyo. Por lo que sea, ese chaval tenía más collacios que no sé, porque no conozco a nadie que tenga muchos collacios. La verdad es que la vida ya bastante triste, pero eso ya será para otra sección. Además de tener dentro al DJ más famoso del mundo, porque ¿con quién empató DJ Tiesto, o DJ Mulero, o DJ Pastis, o DJ Buenri? Solo conozco esos porque a mí la música electrónica me da igual. También tenían una hamburguesería, por si los cacharros de Barceló Cola no te hacían bastante ya para el cuerpo, te podías meter unas hamburguesas con toda la grasa y toda la sal para adentro, y entonces ya luego marchabas para casa baldao, pero no de trabajar. Bien, allí sonaba Gala, Eiffel, Marilyn Manson de repente, por lo que fuera. Sonaba un montón de música diferente sin que una asociación vecinal protestase por los tus derechos. Entonces tornabes para casa después de beber como quien tiene un frío en la cárcel, con la camiseta de Rip Curl y el collar de cuentes blanques que te creíes surfero. Y diréis, pero Santi, había más discotecas. Ya, pero yo soy de Avilés. ¿Qué os cuento? Que la Real estaba llena de pijos con polo y con castellanos. No lo sé, porque como no tuve... ¿Qué os voy a decir? ¿Que el Oasis estaba bien el nombre porque la gente a lo mejor llegaba con mucha sede? Pues sí, además yo sigo oyendo bastante al Oasis, debo decir. ¿O qué podemos decir?
que igual había xente que era más de dir pa la calle Mon, no vieu. Pues sí, también, pero a lo mejor la calle Mon era un poco cara, y era tan cara que Edgar Allan Poe escribió el relato Los crímenes en la calle Mon. ¿Cómo os mola, la referencia ahí literaria, Si la mi familia me sigue falando después de esto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya para lo que me queda. Bien, después de todo este percorrido por la noche asturiana, como ahora, pero de fin de, porque güey, el lunes, mañana tenéis que ir a trabajar. Después de esto, espero que vos prestase la sección y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.